continuación vamos a hablar del microprocesador, también conocido como CPU, Unidad Central de Proceso. La función. Un microprocesador es un componente que realiza las instrucciones y tareas involucradas en el procesamiento informático y es el motor que se pone en marcha cuando enciendes el equipo. En un sistema informático, el microprocesador es la unidad central que ejecuta y gestiona las instrucciones lógicas que se le transmiten. Esta es una de las definiciones que buscando en internet más me gustó, porque muchos hablan de es el cerebro, es el corazón del equipo y todo bien, pero no terminan diciéndote cuál es la función propiamente. O sea, la función del procesador es realizar las instrucciones, como dice acá, y básicamente, o sea, yendo bien a lo finito, es hacer operaciones matemáticas con números binarios, ¿sí? Eso es lo que hace todo el tiempo el procesador, desde que se prende el equipo hasta que se apaga. Dicho de un modo bastante básico, ¿no? Obviamente hay que ser experto en la materia para dar más detalles, pero no vamos a hacer algo demasiado complicado. La idea de una definición es que el que la escucha la entienda, si no, no tiene mucho sentido, ¿sí? Para hablar difícil, para este curso que es básico, no serviría de mucho. Así que bueno, seguimos. Bueno, marcas. Hoy en día hay dos grandes marcas de procesadores, AMD e Intel. Características de los procesadores. Vamos a ir nombrando cosa por cosa y definiéndolas. Por ejemplo, en primer lugar, no por orden de importancia, sino nombramos el socket. En castellano sería algo así como zócalo. Es el lugar donde se conecta el procesador, lo vimos en motherboard. Y en el caso del procesador es exactamente igual en la cantidad de pines que tiene, cómo están distribuidos. Y como dice ahí, debe ser igual que el de la placa madre, si no, obviamente no se puede colocar. Frecuencia. Frecuencia es la velocidad en MHz o GHz en la que puede operar el procesador. ¿Sí? La frecuencia máxima, ¿sí? Siempre puede ir hasta ese tope y bueno, de ahí para abajo, por supuesto. Núcleos. Antiguamente, o sea, estamos hablando de por ahí 30 años atrás, los procesadores eran una sola cosa, o sea, hablábamos de un procesador. Ya hace unos cuantos años atrás, más de 10 años, que se fabrican procesadores con más de un núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Es como decir varios procesadores en uno, ¿sí? No es el equivalente a tener varios procesadores porque, bueno, dos procesadores separados son dos totalmente independientes, en cambio acá hay una parte que es compartida, pues están armados sobre el mismo chip. Pero bueno, al tener varios núcleos se permite trabajar con varios procesos en simultáneo. Para ello, esto también es importante que el software esté preparado para trabajar con varios núcleos, pues si son un software demasiado viejo, una aplicación muy vieja, no sabe aprovechar las bondades de estos núcleos y estaría usando uno de todos los núcleos que pueda tener nuestro procesador. Así como, bueno, otras características avanzadas de los procesadores nuevos, que si usamos software viejo, no lo podríamos aprovechar. Por eso, a veces quedarse con un sistema operativo obsoleto no es muy recomendable por este tema, porque un sistema operativo viejo no reconoce todas las nuevas características que puede tener una computadora nueva, y si instalamos, por ejemplo, Windows XP, si lo pudiéramos instalar en una computadora nueva de ahora de 2020, habría cosas, andaría bárbaro, pero seguramente habría cosas que ignoraría de las computadoras nuevas, tanto del procesador como de otros componentes.
Arquitectura. Arquitectura es cómo está diseñado el procesador. Los procesadores actuales trabajan con una arquitectura de 64 bits. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden recibir instrucciones y operar con instrucciones de 64 bits. 64 bits hablamos de un número binario de 64 dígitos. ¿Sí? Anteriormente trabajaban con instrucciones de 32. Esto siempre y cuando tengamos un sistema operativo de 64 bits, porque si tenemos un sistema operativo de 32 bits en un procesador de 64, el procesador va a trabajar con instrucciones de 32 bits porque el sistema operativo así lo va a limitar. Una de las ventajas de un sistema de 64 bits más notoria es el hecho de poder tener más de 4 GB de memoria RAM, cosa que en una PC de hoy en día es bastante común. Antiguamente, o sea, con sistemas operativos de 32 bits, por más que la computadora tuviera más de 4 GB, el sistema operativo podía utilizar solamente 4. ¿Sí? Esto es por un cálculo matemático que 2 elevado a la 32 da exactamente 4 GB de instrucciones, y esas son de posiciones de memoria, y estas son los 4 GB de memoria que podemos alocar, o sea, posicionar. Si tenemos más de 4, o sea, el sistema operativo no lo puede gestionar. TDP es un valor muy utilizado hoy en día con las computadoras gamer. Es el diseño térmico del procesador. En este caso también hay en placas de video y otros componentes, ¿sí? Es el calor que desprende el procesador, ¿sí? Esto es importante por el tema de la refrigeración, ¿sí? Por supuesto que si hacemos overclocking y demás, este TDP aumenta, y, o sea, el calor expresado en watts va a ser mayor y necesitamos un sistema de refrigeración más que dé más frío para poder mantener el procesador a una temperatura estable. ¿Sí? Esto no es el consumo de energía del procesador. El consumo de energía, por supuesto, va a ser mayor. Esto es la energía que desprende. Los hilos. Los hilos son núcleos virtuales o lógicos, que es lo mismo, que puede generar un procesador. O sea, divide un núcleo físico en núcleos virtuales, conocidos como hilos, para dividir un proceso en varias partes y mejorar la eficiencia. Esto es lo que se conoce como hiperthreading, que es viejo como el Pentium 4. Tiene bastante. Y por último, la memoria caché es una memoria interna del procesador, que es otra memoria intermedia, como habíamos hablado de la memoria RAM, pero en este caso está entre la memoria RAM y el procesador. Está dentro del mismo chip que el procesador. De muy poca capacidad, pero muchísima mayor velocidad que la RAM. Y permite mejorar el rendimiento del procesador, preparando siempre la eficiencia de todo esto es porque puede predecir qué es lo que va a necesitar el procesador y anticiparse y cargarlo antes de que el procesador lo necesita. Entonces en la caché de procesador, en este caso, se carga lo que el procesador usa más seguido, ¿sí? Por supuesto que eso se va renovando en función de lo que va queriendo hacer, lo que necesita el procesador en determinado momento, pero la idea es que tenga los datos que más utiliza, los datos que usa con mayor frecuencia, más a mano como para accederlos de manera más rápida y no necesitar bajar a buscarlos a la memoria RAM, donde perdería un poco más de tiempo. Bueno, ahora hablamos, digamos, de procesadores, en este caso de Intel, de menor a mayor en cuanto a su rendimiento. Tenemos los Celeron, los Pentium y después las familias Core, que son los i3, los i5, los i7 y los i9.
cada grupo de estos tiene muchísimas variantes que no vale la pena andar detallando, sería una locura nombrar cada uno de los procesadores de cada línea. Y actualmente se usa mucho el tema de las generaciones. Por ejemplo, en Intel estamos por la generación número 10, que los procesadores empiezan con 10.000 y pico. Por ejemplo, un procesador Intel de generación octava empieza con 8.000, los de séptima empiezan con 7.000, bueno, así en cada caso. Y en el caso de los procesadores AMD teníamos los AMD Sempron, que creo que no se fabrica más, los AMD Athlon, los Ryzen, que son los que vendrían a ser los competidores de los Intel Core i3, i5, i7 y 9, y acá tenemos los Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. Y después en el caso de AMD tiene una serie conocida como serie A, que son procesadores APU, que ahora lo vamos a ver, que son los A4, A6, A8, A10 y A12, esos son sus nombres y cada uno con su modelo específico. Entonces, como decía recién, un CPU dijimos que la unidad central de proceso. APU se conoce como unidad acelerada de proceso, fue inventado por AMD. AMD fue el primer fabricante que diseñó una APU que consiste de un CPU más un GPU. GPU es la unidad de procesamiento de gráficos, o sea, el procesador de la placa de video. Entonces, un APU es un procesador de datos, el procesador de la computadora más el procesador de video, todo en un solo chip. La ventaja es la diferencia de precio entre comprar un procesador con video que comprar un procesador por un lado y una placa de video por otro. Entonces, para una gama media es algo bastante accesible y tenemos una computadora bastante potente, ¿sí? Pero obviamente que esa potencia es limitada y no vamos a poder comparar nunca un procesador APU, o sea, procesador con video, contra un CPU y una placa de video dedicada, ¿sí? Los procesadores Intel están viniendo con, o sea, ahora la mayoría de los procesadores tienen APU, aunque los Intel de alta gama se suelen usar con una placa de video dedicada porque la gráfica que tiene integrada es bastante limitada, pero se pueden usar directamente si es para un uso más de oficina, ¿sí? No hay necesidad de comprar una placa de video si no se le va a dar un uso tan intenso. Antiguamente la placa de video integrada venía en el mother, o sea, el encargado de toda la parte de video era un chip que estaba soldado en el mother, como en muchos casos en las portátiles. Esto fue mejorado, bueno, con los APUs tienen mejores prestaciones que el video integrado en el mother, pero siguen utilizando la memoria de video, la extraen de la memoria RAM del equipo. O sea, si tenemos un APU va a quitar memoria RAM para utilizarla como memoria de la placa de video, entre comillas. Bueno, y la pregunta del millón, ¿cuál es mejor, Intel o AMD? Y lo cierro con un signo de pregunta porque esto no tiene una respuesta única. O sea, es muy difícil comparar un procesador con otro, depende de quién hable de unos o de otros. Algunos opinan como que mejor es Intel, otros opinan como que mejor es AMD. Hay muchas variantes para discutir y es un tema bastante largo.